Nos encontramos como siempre con el doctor cusqueño Aurelio Ochoa Alencastre. Hoy día, Aurelio, buenas noches, gracias por venir a Hora 8. Siempre a tus órdenes, Ricardo. Es un placer estar en el programa. Absolutamente sureño, ha estado Francisco Aramayo Pinazo, puneño de nacimiento, cusqueñista, dijo, y que estudió en Arequipa, en el colegio militar, igual que tú, creo. Más o menos parecido. También cusqueño, que estudió en el colegio militar. Federico Cárdenas, arequipeño, experto en temas de defensa del consumidor. Claro. De manera que estamos promoviendo a la Macro Sur para hacerle competencia, en el buen sentido de la palabra, a la región norte, que fue lo que dijo el decano Aramayo, ¿no? Que ya hay una conciencia de región en el norte, cosa que nos falta a nosotros en el sur. No, y justamente lo que acabas de señalar, Ricardo, te contaré que hace cuestión de un par de meses, justo fui invitado ahí por los colegios del norte, los colegios de ingenieros, para ver el tema de Camisea, ¿no? Entonces estuvieron reunidos inclusive de la zona oriental, o sea, ¿no? De Iquitos, de toda la zona de ¿no? Entonces se reunieron en Trujillo. Entonces todos los decanos de los colegios departamentales, 12 decanos. Y justamente lo que se observó allí era de que había mucho mayor fusión, o sea, digamos, con la sociedad civil. Entonces parece que los colegios profesionales van de la mano con las autoridades, ¿no? Entonces están empujando estamos hablando no solo de la región, en este caso La Libertad, sino de toda la región norte, ¿no? Y nororiental del país. Entonces me parece que lo que tú acabas de percibir, eso es lo que se observa en el norte, ¿no? Y esperemos, y creo que seguramente va a ser lo mismo en el sur. Yo pienso que al final va a ser inclusive hasta más fácil, porque hay menos departamentos que en el caso del norte y nororiente, ¿no? Así es. Entonces yo pienso que lo que tú acabas de señalar, ¿no? Y tenemos en este momento pues el decano departamental de Lima, ¿no? Señor Aramayo, que precisamente es sureño también. Y que agrupa el 50% de los ingenieros del Perú, de los cuales seguramente el 90% son provincianos, ¿no? Efectivamente, entre los cuales el que habla. Así es. Entonces, efectivamente, yo pienso que quizá, y justamente a través de tu programa, eso es lo que se podría promover, ¿no? De tal manera en que no nos quedemos en el sur, lo que bastante han avanzado en el norte, ¿no? Y como te digo, he sido fiel testigo porque me he reunido con todos los colegios departamentales del norte y nororiente, y la verdad, ya en la parte, digamos, de la parte informal, ¿no? En este caso conversando, veía de que ellos están súper enlazados con la sociedad civil, ¿no? Entonces van empujando sus regiones, ¿no es cierto? Y estamos viendo pues el desarrollo. Han avanzado bastante también, no solamente a nivel universitario, que bastante han avanzado en calidad de la enseñanza, sino también a nivel de tecnológicos y esas cosas, se ve mucho. Claro, ahora, la ventaja, por ejemplo, en el sur, es que, sobre todo en el caso del Cusco, por ejemplo, tenemos un canon muy importante con el asunto de Camisea, ¿no? Entonces, en el norte lo tienen también, ¿no? Desde hace muchos años, pero es un canon, recuerda que nosotros no somos petroleros, ¿no? Entonces, es un país relativamente todavía, digamos, deficitario en petróleo, pero producimos algo de hace mucho tiempo en el noroeste, ¿no? Entonces, allí es donde se tiene algo de canon petrolero gasífero, pero comparado con el del sur, pues no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay el otro que sería el nororiente, eso sí, pero como sabemos, la producción petrolera ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces, en este momento, con la justa, nosotros a nivel país estamos produciendo 75.000 barriles de petróleo y nosotros consumimos alrededor de 170.000 diarios, diarios estamos hablando, entonces tenemos que importar masivamente, ¿no? Bueno, y esa es justamente otra de las preocupaciones que se tiene en el país respecto a lo que es la exploración. Entonces, ¿qué pasa? Como no se explora lo suficiente, entonces lógicamente no se encuentra lo suficiente. Entonces, nosotros seguimos siendo súper importadores, masivamente importadores de hidrocarburos, en este caso de petróleo, diésel, ¿no? Es bueno recordarte, que le recuerdes al público, porque tú me lo dijiste a mí, y yo siempre que puedo lo digo, que países como Colombia, con menos, digamos, producción de gas, ¿no es cierto?, exploran más que el Perú. Así es. En el caso, por ejemplo, de un vecino nuestro como Colombia, sí. Por ejemplo, en el caso de Colombia, ellos también en la década de los 60, 70 y hasta el 80 eran deficitarios en petróleo, por ejemplo, ¿no? Y en gas, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos han dado un salto tremendo, inclusive ellos han tomado el modelo petrolero peruano de esa época, ¿no? Lo han mejorado, lo mejoraron y hoy día, por ejemplo, son pues líderes, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? En el caso de Colombia, precisamente, se han encontrado yacimientos muy grandes, que se llama, por ejemplo, uno Caño Limón, el otro Luisiana, de más de 1.000 millones de barriles, más de 1.300 uno y 1.200 el otro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como consecuencia del intenso trabajo exploratorio. En el caso de Colombia, como señalamos anteriormente, ellos, por ejemplo, el año 2008 han perforado 99 pozos exploratorios y el año 2009 70 pozos. Nosotros,
El año 2008 hemos perforado tan solamente 7 pozos y el año 2009 4 pozos. Increíble. Evidentemente, digamos, con ese esfuerzo exploratorio va a ser bastante difícil que podamos encontrar. Más bien, tenemos la suerte de que algo estamos encontrando de gas, pero son minucias a nivel internacional, ¿no? Entonces, por más, digamos, publicidad ostentosa que se haga o se utilice políticamente esos anuncios, son de todas maneras muy relativos, son bastante pequeños con relación a lo que ocurre a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros explorásemos más, trabajásemos más y nuestras autoridades, los funcionarios, por ejemplo, de Perupetro, hiciesen un mejor seguimiento ¿a qué? A las empresas para que cumplan sus contratos, es probable que no tendríamos 4 pozos, tendríamos probablemente 40 pozos. Y evidente, aún así, con 40, ojo, estaríamos nosotros por debajo de lo que perfora Colombia. Pero en fin, algo se estaría percibiendo que se está haciendo. Claro, y lo que es más, eso permitiría descubrir, como lo que viene a descubrir, por ejemplo, Colombia. Hace cuestión de 3 meses y medio han descubierto un yacimiento de 500 millones de barriles, ¿no? Entonces, y así por el estilo se va sucediendo. Hay otro que descubre 300, otras veces de 700, y hace cuestión de 7 años descubrieron estos de 1.300 millones de barriles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es cuando se trabaja intensivamente, ¿no? Al margen de los gobiernos que puedan sucederse, ¿no es cierto?, de las ideologías que puedan sucederse, y es el caso de Brasil. Bueno, el caso de Brasil sí es una cosa ya espectacular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, tenemos más área concesionada, hemos entregado más área, sobre todo en la Amazonía y en el Zócalo continental, que Brasil. O sea, casi duplicamos en área concesionada. Teniendo la 7ª parte de su territorio, más o menos, si no me equivoco. Claro, ya la 6ª parte, pero vamos al hecho en que en el caso de Brasil es un territorio, como tú dices, pues mucho más grande, ¿no es cierto? Y sin embargo ellos solamente han concesionado, ¿no es cierto?, casi la mitad de lo que nosotros hemos concesionado. Pero en cambio en el caso de ellos, ¿qué pasa? Tienen pues 10 a 15 veces más contratos que nosotros, ¿no? Me piden un corte, Con Aurelio. gusto. Regresamos, estamos con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre.